Bueno, estamos viendo una serie sobre el libro de los Hechos para encontrar las raíces de la iglesia, cómo funciona la iglesia, qué diseñó Dios para ella. Y el libro de los Hechos nos muestra no solo su historia, nos muestra sus fundamentos, su vida. Entonces, por eso estamos viendo sobre esto. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos capítulo 7, el verso 55. Lo usaremos como la base para ver la vida de un hombre llamado Esteban. A este mensaje le hemos titulado Corona de Vida, con el propósito de ver la clase de vida que Dios da por medio de la llenura del Espíritu Santo para vivirla para Él. Esto es la corona de vida, más que irse al cielo a recibir vida, que lo tendremos, lo recibiremos, es la vida que ya hemos recibido. El que es fiel al Señor, el que ama su venida, recibe la corona de vida, es vivificado por el Señor aquí y por la eternidad. El nombre Esteban significa precisamente corona, galardón, del griego estéfanos, que significa eso. Ahora vamos a ver Hechos 7:55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Les habrá tocado ver algún partido, por ejemplo, de básquetbol, en el cual en el último segundo se define el marcador y en ocasiones hasta el campeonato? Ustedes saben que son juegos emocionantes en donde de pronto están pidiendo tiempos y salen y el entrenador los junta y en jugadas previamente preparadas, valga la redundancia, de pizarrón, les dice qué es lo que se va a hacer, a quién le van a pasar la pelota para el encestar el punto ganador. En ocasiones quien anota no es ni siquiera la persona que fue más importante durante el juego, el que más puntos anotó, más minutos jugó durante el juego o que más pases hizo. En ocasiones el que anota la canasta ganadora es el que entró en el último minuto, en los últimos minutos. Es la persona relevo, el que entró al final y termina llevándose el juego y siendo el héroe del juego. No fue más relevante si lo comparamos con otros jugadores. No anotó más puntos ni hizo más jugadas, pero sí anotó la canasta decisiva y esto lo coloca como el héroe del juego. Lo sacan en hombros, hay gritos, fiesta y empieza a salir en titulares en las noticias como el que definió el juego. En el reino de los cielos hay una experiencia semejante con algunas personas que no fueron llamadas de origen, de inicio, ni sirvieron a Dios en toda su vida, sino que sirvieron a Dios en los minutos finales de su vida, vamos a decirlo así, en la última parte. Durante toda su vida estuvieron viviendo como mejor les pareció, tratando de hacer la voluntad de Dios, sí, pero de pronto Dios los llama y cuando Dios los llama hacen algo excepcional en poco tiempo. Estamos hablando de Esteban, un hombre que no sirve a Dios mucho tiempo. No tiene un ministerio largo como el apóstol Juan. Tampoco tiene un ministerio tan fecundo como el apóstol Pablo, fundando iglesias y haciendo una obra tremenda, o tan llamativo y poderoso en milagros como el apóstol Pedro. No es un ministerio así Esteban, pero Esteban sí es un ministerio que en poco tiempo causó un impacto tal en la historia de la iglesia y del reino de los cielos que le puso un rumbo a la iglesia, literalmente. Le cambió el rumbo a la iglesia la intervención de un hombre llamado Esteban. Repito, si lo comparamos con los otros jugadores más relevantes no va a ser tan llamativo, pero vino a anotar la canasta del gane y a definir el campeonato en el último momento, en la última parte de su vida. Quiera Dios que este mensaje te rete a ti también para que tú hoy puedas decir: Señor, que yo sea también en el último minuto de la historia que me toca vivir quien anote la canasta ganadora para que el reino defina su victoria en mi época. Bendito sea el nombre del Señor. Alguno debería decirle amén al Señor, ¿verdad? Y tomar la palabra de Dios para su vida, ser un Esteban, un galardón, una corona que pueda recibirlo en el último momento. De esto quiero hablarte, corona de vida. Veremos la vida de este hombre y lo que realizó, la grandeza de su trabajo en un poquito tiempo. Primero, veamos esta vida que fue más allá de lo común, la visión que tenía llena de alcance. La visión de Esteban era una visión con mucho alcance, una visión amplia, una visión que incluso en su momento tuvo mayor apertura, mayor visión que los mismos 12 apóstoles en su momento. Veámoslo por qué. Dice el libro de los Hechos, capítulo 6, el versículo 8. Leemos la palabra, dice de esta forma: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Si leíste los versículos anteriores, o si recuerdas el mensaje anterior que dimos en este lugar, o en Haciendas, recordarás que cuando hablamos sobre esto, hablamos sobre los 7 diáconos que habían sido elegidos para evitar la difamación que había de los apóstoles, que estaba dañando su credibilidad y que ponía en riesgo la predicación de la palabra, cuando decían que estaba favoreciendo los apóstoles a las viudas judías por encima de las viudas que venían de los países griegos. Entonces ellos nombraron diáconos para servir a las mesas, que tenía el propósito de evitar el descrédito y que la palabra de Dios pudiera perder su eficacia. Por esa razón los nombraron. Uno de ellos era Esteban. Él era un diácono. Fue nombrado con un oficio específico de servir a las mesas, dar de comer a las viudas que estaban quedando por causa, obviamente, de la persecución y características de la época que vivían. Ahora bien, ese era el trabajo, pero Esteban no se conformó. Yo creo un día volteó y vio a las viejitas y dijo, pues están bien comidas y están felices y están bien, y yo tengo mucho tiempo libre todavía, así que voy a hacer algo más. Y se salió Esteban y se fue a hacer milagros entre el pueblo, a orar por enfermos, a orar por gente, y empezó a suceder cosas en su ministerio. Empezó Dios a hacer maravillas, a manifestar poder, y no se conformó con esto Esteban, sino que en su visión de más alcance dijo, pues me voy a la sinagoga de los libertos. Entre paréntesis te diré que los libertos son los que fueron esclavos y los liberaron. En este caso eran judíos de países griegos que fueron liberados, y al regresar a Jerusalén se juntaban en la sinagoga de los libertos, donde casi todos tenían nombre griego y hablaban griego. En este caso, ahí en la sinagoga de los libertos, el rabino principal era Saulo de Tarso. Ahí era el principal. Pues Esteban pensó, voy para allá y sigo predicando y haciendo milagros. Lo que te quiero manifestar primero es que tienes que tener una visión de alcance, ir más allá de tu posición o tu oficio, ir más allá de los límites establecidos, que tienes que tener la milla extra, que tienes que llevar las cosas un poco más allá. A lo mejor tu límite dice que no puedes pasar una milla más, que no puedes ir un poco más allá, pero la visión de esta clase de personas no se conforma con límites y se brinca para ir por un poco más. Considéralo tan solo en el diseño que tenemos. ¿Es verdad o no que en nuestro diseño de nacimiento tenemos la idea de brincar los límites que nos ponen e ir más allá? Siempre somos así. Con el tiempo los golpes y dolores nos quitan la capacidad de arriesgarnos. Pero de pequeños, vean al bebé, lo ponen en la cuna, cierran un barandalito ahí en la cuna y ahí está el bebé. Y ahí en la cuna el bebé, ¿qué es lo primero que piensa? En brincarse. Le pone el límite y ahí va el niño, se sube como puede y se brinca. Lo increíble, incluso tú ve a los pequeños, mira, son su cuerpo. Yo me gusta el dibujo, tengo habilidad para dibujar y para pintar, así que conozco la proporción. Y un bebé lo divides en 3 partes. Una parte es su cabeza y 2 partes del cuerpo. Entonces cuando él levanta las manos, ¿no te has fijado que levanta las manos y le llegan hasta aquí? O sea, no puede, o sea, si tiene comezón acá no puede. Entonces levanta la mano hasta aquí, está chiquito, sus manos no llegan. Pero él, como puede, se sube al barandalito de la cuna, porque algo le dice adentro, brinca el límite, ve más allá, no te pueden poner límite, naciste no para estar en una jaula. Y él piensa en brincar, en salir. No está midiendo el peligro. Su cabeza es tan grande que es el centro de gravedad principal. Cuando él brinca es lo que se va a ir para abajo, no los pies, la cabeza. Y cuando meta las manos le van a llegar aquí. O sea, no va a poder meter las manos, se va a ir de pura cabeza. ¿Por qué? Porque simplemente es un bebé. Aunque él, o sea, de adulto tú te lanzas de algún lugar y tú pones los pies primero, ¿verdad? Y si te caes pones las manos. Pero ellos no pueden, están chiquitas las manos, entonces se va de pura cabeza y caen de cabeza. De adultos sería el equivalente como unos 3 metros la caída. Apenas, mira, tú te caes, es más, los adultos nos caemos en cámara lenta, ya medio gordos. ¿No te has fijado que no nos caemos? O sea, parecemos panda rodando. O sea, no nos caemos con gracia. Pero el bebé se lanza con todo, no mide consecuencias. Él no está pensando, te vas a dar en la cabeza, te vas a lastimar, te vas a dañar. Yo he sospechado que yo me tiraba tanto de la cuna que quedé mal. Yo me he sospechado que estamos un poco afectados, ¿verdad? Si le revisan adentro, algo hay ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué será? Pero el bebé se lanza. ¿Por qué se lanza? Porque él sabe dentro de sí que no nació para una jaula, que él es mucho más que un ser pequeño en una jaulita para dejarlo en la cuna.
Él tiene que brincar y se lanza, se golpea, llora. ¿Y qué crees que hace enseguida? Lo vuelves a poner y lo vuelve a intentar. Y lo vuelve a intentar. Y lo vuelve a intentar. Igual cuando empieza a gatear, él va más allá. Todo lo que encuentra a la boca, todo tiene, él va más allá. Él no mide consecuencias, sea pelota, cucaracha, lo que sea, a la boca. Él no mide consecuencias, porque él va más allá, no tiene límites. Conforme empezamos a crecer, empezamos a tener miedos, y con los miedos dejamos de intentarlo, dejamos de aventurarnos, dejamos de ir un poco más allá. Empezamos a tener miedo. Conforme avanza el tiempo, ve el niño, el bebé se lanza. El anciano baja la escalera así como con mucho miedo de irse a matar. De niño no tenía consecuencias, no se fijaba. De niño bajaba escalones rodando. No se han fijado, paz. Y luego se enderezaba, gateaba y le seguía. Porque él, la vida le decía, ve por más. De tanto golpe que te dieron en la vida, dejaste de intentarlo. Pero ¿qué nos muestra Esteban? Esteban nos muestra que le dicen, tú eres un diácono, tu trabajo es esto. Y Esteban dice, hay mucha gloria acá adentro para quedarme solamente sirviendo a las mesas. Tengo que predicar, tengo que sanar enfermos, tiene que haber algún milagro, tengo que presentarles a Cristo, no me puedo limitar. ¿De qué te estoy hablando? Independientemente quién seas, dónde estás y los límites que tengas, la gracia de Dios habita en tu corazón y es suficiente para llevarte a nuevos niveles. No puedes limitarte, no puedes detenerte, tienes que ir por mucho más de lo que estás viviendo. Así que no te detengas, así te rompas la cabeza como el bebé, pero inténtalo. Total, se repara y le seguimos otra vez, otro tanto. Entonces es importante. Segundo, la visión de Esteban estaba llena de sabiduría, llena de sabiduría. El verso 9 del capítulo 6 leemos que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, ya te lo expliqué, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Los judíos tienen la costumbre de aprender Biblia mediante bibliazos. O sea, ellos discuten la Biblia para aprender. Se dan un agarrón y luego se saludan y se van, y al siguiente sábado se vuelven a dar otro. Entonces así disputaban con Esteban, pero no podían, ve esto, resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En este debate que hubo en la sinagoga de los libertos, donde el rabino principal era Saulo de Tarso, estudiado a los pies de Gamaliel, que era un erudito de la Biblia, Esteban, el diácono, le puso una paliza. Bueno, Dios a través de Esteban le dio una paliza a Saulo y una paliza a los que estaban en la sinagoga de los libertos. Literalmente, así como dirían en mi pueblo, lo dejó como lazo de cochino. Le puso una buena paliza bíblica, especialmente supongo al rabino Saulo. Ahora, dice que peleaban, discutían con él, hasta sobornaron a algunos para acusarlo de blasfemias. Es increíble que el ser humano pelee con Dios. Quizá alguno piense, yo no pelearía con Dios, pero lo haces y pelean con Dios. Tan solo lo veo, por ejemplo, en la consejería. Alguien se acerca a pedir consejo y uno dice, bueno, la Biblia dice, ame a su esposa. Y él dice, no, pero es que si usted supiera, si conocía a mi esposa, mire que es así, así, estoy viviendo tal cosa. La Biblia dice, trátela como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, honrela, respétela. No, pero mire, pastor, déjeme le cuento, la otra vez, hasta la suegra me trajo. No, bueno, ya son palabras mayores, pero la Biblia dice, que la ame, que la proteja, que la bendiga, que la forme como Cristo a la iglesia mediante su palabra. Y entonces empieza a discutirte que él tiene otros argumentos al respecto de eso. Entonces pelean contra Dios con la palabra. Es increíble eso. En ocasiones hasta se dan bibliazos unos a otros con las escrituras, en lugar de dejar de pelear y hacer lo correcto. Por ejemplo, ¿quién va al médico y pelea con el médico sobre la receta? Ve el médico los análisis, ve la radiografía, ve todo y le dice, lo que usted tiene es un cáncer de páncreas terrible, necesitamos darle quimioterapia y radiación y hacer esto y esto y esto otro. Y usted, no, pero mire, resulta que tengo, mi abuelita tiene en su jardín una hierbita de no sé qué, las muele y se las tomó y se le quitó. El médico le va a decir, bueno, ese es el remedio de su abuela, pero mire, usted agarre la medicamento, vaya a lo que yo le estoy diciendo, tiene que tomar quimio y radio y esto y aquello, entrar, si no se va a morir. ¿Qué
necio sería aquel hombre que dijera: no, el médico no sabe, yo voy por las hierbitas de mi abuela. Así le hace el creyente en ocasiones. La Biblia es clara al decirte cómo vivir. ¿Por qué entonces discutir con Dios negando la forma correcta que la Biblia te enseña para hacer las cosas de nuestro modo, y luego todavía discutimos con la palabra? Es claro, la Biblia dice que por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Todo aquello que lo hagas mediante el pecado se muere, se acaba. No importa, no, si funcionó, no funciona. Pero pastor, mire que con este negocio no es legítimo, pero hice tanto dinero, lo vas a perder, y la vida también. ¿Por qué? Porque no proviene del método correcto que Dios estableció. No pelees con Dios, hazlo a la manera de Dios y funcionará. Alguien debiera decir amén, ¿verdad? Más fuerte todavía que eso. Entonces, Esteban nos muestra sabiduría de Dios para resolver, sabiduría de Dios para hacer las cosas, el método correcto, y ellos peleaban contra él. No pelees contra Dios, prueba la Biblia, Él sabe lo que hace. Dios es más listo que tú, no trates de convencerlo de lo contrario. En tercer lugar, la visión que tenía Esteban era una visión que estaba llena de gloria. Mira el versículo 15 del capítulo 6. Ten la Biblia ahí a la mano. Dice el capítulo 6, verso 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace Esteban ante el ataque? Esteban podía pelear, amargarse, dañarse, defenderse, sacar argumentos, atacarlos. Esteban podía haber hecho muchas cosas, dañarse inclusive, pero Esteban lo que hace es brillar. ¿Qué debes hacer cuando te ataquen? Brilla. ¿Qué debes hacer cuando las cosas se pongan mal? Brilla. ¿Qué debes hacer ante la ruina del negocio? Brilla. ¿Qué debes hacer ante la perspectiva de un divorcio? Brilla. ¿Qué debes hacer ante la perspectiva quizá de una enfermedad mortal? Brilla. No importa cuál sea tu enemigo, el método de Dios es la gloria de Dios. Lo que necesitas es volver a brillar. Vuélvete brillante, vuélvete lleno de la gloria de Dios. Cuando tú te llenas de Dios, puedes enfrentar el problema que te estaba aquejando y resolverlo. Pastor, ¿cómo hago tal cosa? No puedo solucionarlo, tengo tal problema. Brilla, llénate de la gloria de Dios. Es más, cuando traten de matarte, vuélvete más glorioso como lo hizo Esteban. Lo que ves hacer es brillar como un ángel en lugar de quejarte como un hombre terrenal. Busca la forma celestial, el método de Dios. Esa es la forma correcta. Mira, hasta la naturaleza tiene esta sabiduría. ¿Conocen o han leído, escuchado sobre el pez globo? El pez globo tiene esta sabiduría. El pez globo no es muy hábil para defenderse en el sentido de ataque. No tiene grandes colmillos, no tiene aguijones con veneno para defenderse, no sabe taekwondo ni cosas por el estilo. O sea, el pez globo no tiene mucho para defenderse. Pero cuando lo atacan se infla. Lo van a morder y se hace más grandote. Entonces el atacante lo ve y dice: no, está muy grande, mejor lo dejo. Eso es lo que hace. Se vuelve grande. Cuando el enemigo venga sobre ti y trate de destruirte, en lugar del pánico, en lugar del temor, usa esa sabiduría. Vuélvete brillante, vuélvete glorioso, vuélvete grande, vuélvete lleno de gozo y de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios resuelve lo que tú no puedes. La gloria de Dios tiene el poder de hacer lo que tú no puedes lograr. La gloria de Dios es suficiente. Haz lo mismo, vuélvete glorioso, bendito sea Dios. En segundo lugar, la vida, más allá de la historia que tiene este hombre, nos enseña a nosotros qué podemos realizar. Lo trajeron al concilio, se realizó una defensa, o sea, le preguntaron: a ver, dinos por qué dicen ellos que tú blasfemaste contra Dios y contra el templo diciendo que Jesús lo iba a destruir. ¿Qué es lo que predicas? ¿Qué dice de esto? ¿Qué hace entonces Esteban? Comienza a sacar la historia bíblica, la historia de Israel, y cita en el capítulo 7, el verso 2 de ahí del libro de los Hechos. Les dice desde el versículo 2: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. O sea, están cuestionando a Esteban sobre la doctrina de Esteban, si blasfemó contra Dios, y él saca la palabra para empezar a hablarles de un recorrido bíblico de la historia de Israel.
la idea es llevarlos primero a la fuente. Le está diciendo, vamos al origen. Nuestra fe, la de ustedes y la mía, es Abraham. El centro, de hecho el centro de las grandes religiones mundiales es Abraham. Judaísmo, musulmanes, cristianos, Abraham es el centro. Vamos a Abraham. ¿Qué es lo que Dios hizo en Abraham? Bueno, lo primero es que hubo promesas de Dios a Abraham, mediante las cuales Dios dijo que serían benditas en la simiente de Abraham, que es Cristo, todas las familias de la tierra. Así que de tal manera que tú eres llamado también hijo de Abraham. O sea, tu papá no es Pancho ni no, tu papá es Abraham. Por la fe, en la nueva familia de Dios así funciona. Entonces, la idea es regresarlo a la fuente para que sepa que cuando nacimos para vivir por la fe. ¿Qué le dijeron a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Vive por fe. No tienes evidencias físicas, solo vas a ir a donde yo te diga y vas a vivir como yo te diga. El centro de nuestra vida es una vida de fe. No habla de irresponsabilidad. Porque algunos dicen, no, yo vivo por fe, no trabajo. No, eso se le llama pereza, flojera, ¿verdad? Holgazanería. Y la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Varones, los que no están dando en su casa no son cristianos. Eso dice la Biblia. Así que háganle como quieran, saben dogma, doctrina, lo que sea, como sea, ¿verdad? Pero tienes que ir lavando auto, lo que quieras, pero provee a tu casa. Cuando menos que no falte en tu casa porque tú eres cristiano. Pero lo que habla acerca de vivir por fe se refiere al aspecto de que vivimos por la palabra de Dios. Abraham iba donde Dios le decía. Abraham hacía lo que Dios le decía. Vivía por la palabra. Jesús mismo lo dijo. No solo de pan vivir el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios vivir el hombre. La palabra de Dios. De eso vivimos. Eso es vivir por fe. Entonces Esteban les dice, regresemos a vivir por fe. Ustedes están peleando al respecto de la religión que tienen, porque tienen miedo de perder la religión que les da cierta comodidad. Están mal. Nosotros no estamos aquí por una religión. Nosotros estamos aquí por causa de la presencia de Dios que necesitamos cada día más y más en nuestra vida. No estamos aquí por un dogma, una doctrina. Ni siquiera el edificio es central. Lo que es central aquí es la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la razón por la que existimos. No podemos olvidar el centro de nuestra fe. El principio es Cristo, la base es Cristo. Así que lo regresa al origen, porque Abraham, dice la Biblia, que salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Dice el pasaje, porque vio a Dios, vio la gloria de Dios. Cuando no sabes qué hacer, necesitas ver la gloria de Dios. Pastor, ¿dónde vio la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Agarra la Biblia, conoce a Cristo y conocerás la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Pero vamos un poco más adelante. Se opusieron, le empieza a contar Esteban en su defensa, que los judíos siempre se opusieron a Dios al oponerse a la gente que Dios enviaba. En este caso, el primer ejemplo que les pone es que se opusieron a Dios al oponerse a José. En el capítulo 7, el verso 9 les dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Los primeros ciudadanos del pueblo de Dios eran unos miserables. Los 12 hijos de Jacob eran los primeros del pueblo de Dios, los primeros creyentes. Y si tú ves su vida, Dios nos ayude, o sea, no andamos tan mal. Eran unos rufianes, ve la Biblia ahí en el Génesis, te encontrarás eso. Pero 11 de los hermanos odiaban a José y querían matarlo, le tenían envidia. Una característica de ser glorioso es que producirás envidia. Y si alguien te cae mal, tienes que checar tu corazón, si la envidia no la tendrás tú. Pero el hecho es que despreciaron a José, y al despreciar a José, estaban también rechazando a Cristo. O sea, rechazando, oponiéndose a Dios. ¿Cómo te lo explico? La gente es como las escaleras. Hay escalones que yo necesito para poder subir. Yo tengo que pisar escalones
para poder llegar al siguiente nivel. Pisar no en el sentido de desprecio, de menosprecio, de maltrato, de hacerle daño. No como quien se sube en su prójimo dañándolo para ir a un nuevo nivel, no me refiero a eso. Sino como que Dios lo puso allí para llevarme a otro nivel. Pero ¿han estado alguna vez en esas casas viejas de madera que los escalones truenan, rechinan? Y entonces hay ocasiones más, si tienes una casa con escalones de madera, tú sabes hasta en dónde suena. Entonces cuando vas subiendo, hasta tratas de evitar dónde va a sonar. Y algunos lo procuran brincar. Bueno, la vida es semejante. El reino de los cielos es semejante a una escalera en donde el prójimo que te cae gordo es el escalón puesto por Dios para llevarte a tu siguiente nivel. Y no lo puedes evadir porque no subirás. Y es cierto, cuando pases por ahí va a sonar feo, pero lo necesitas. Judas era necesario para una crucifixión. O sea, es necesario para el siguiente nivel. Cada persona que tú encuentras en la Biblia, o sea, si no hay un Saúl, nunca tendrás un rey David. Se necesita. Es forzoso. Lee la Biblia. Jamás hubieran existido los patriarcas si no hubiera habido pleito entre las mujeres de Jacob. Se tenían que pelear. Tenía que haber discusión entre 4 mujeres para producir a los patriarcas. Envidias y trampas. Generalmente esa persona que tú desprecias es el instrumento de Dios para llevarte a tu siguiente nivel. José era el medio de Dios para exaltar al pueblo de Israel, a los primeros patriarcas. Dios escogió a José para llevar a los patriarcas a Egipto, donde se haría una nación. O sea, al que tú desprecias tiene la bendición de Dios para ti. El problema es que si lo rehuyes, nunca tendrás esa bendición. Los patriarcas, los 11 hijos de Jacob, vendieron como esclavo a José y trataron de deshacerse de él sin saber que su desprecio solamente estaban oponiéndose a Dios, porque Dios había escogido a José para llevarlos a Egipto. Y esa persona que no soportas, esa persona es la que más necesitas para que Dios te fortalezca y te haga como una nación poderosa, por medio de la cual cumplirá su propósito. No lo rehuyas más. Es más, rehuyeron a José, 13 años después se lo volvieron a encontrar. Solo que 13 años después los hermanos de José estaban hincaditos de rodillas reconociéndolo. Mejor ámalo hoy, no mañana que tengas que estar humillado. Pastor, pero no es como José, es un miserable. Ahorita tú piensas eso. ¿Sabes por qué los hermanos de José menospreciaban a José? Nada más porque José iba con su papá y le contaba las malas obras de sus hermanos. Eso dice la Biblia. José se vestía de principito, venía a ver qué estaban haciendo mientras ellos trabajaban con el ganado, y José, sin ensuciarse, los veía y los rezaba. Papá, encontré que estaba por ahí Rubén dormido, no estaba trabajando. Ve, dile a Rubén que te ponga a trabajar. Dice mi papá que te pongas a trabajar. Y luego se regresaba el principito. Y encontré a Judá que se fue por allá y ya no está trabajando con las ovejas. Ve y dile a Judá. Y ahí venía José otra vez. Nomás por eso lo odiaban. Si tú hubieras sido uno de los hermanos de José, lo habrías odiado. Pero al odiar a José, estaban oponiéndose a Dios. Tú tendrás argumentos para aborrecer al que aborreces, pero ese que aborreces es el instrumento de Dios para tu bendición. No lo vuelvas a aborrecer nunca más. Al contrario, bendice a Dios y di: Señor, hoy me has hecho caminar por la escalera para llegar al siguiente nivel. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien debería adorar a Dios y decir: gracias, Señor, por tu bondad. Dios lo usará para tu bien. Después José Esteban siguió en su disertación, en su defensa, y ahora le cita a Moisés y les dice en el capítulo 7, el verso 35, a este Moisés, o sea, hablando de que se opusieron también a Moisés, y con esto se opusieron a Dios. A este Moisés les dice, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Dios escoge a Moisés. Moisés quiere ser libertador, mata a un egipcio.
es un asesino. Luego los israelitas lo rechazan diciendo, uno de ellos dice, ¿me vas a matar como ayer que mataste al egipcio? Lógicamente no querían de líder a un asesino, que además no vivió entre ellos sino con los egipcios, y que además se vestía y parecía egipcio. Cuando Moisés llegó a Madián, después de esto, la Biblia dice que cuando lo vieron dijeron, hay un egipcio, porque Moisés no se vestía como israelita. Moisés andaba vestido de egipcio, traía pintaditos los ojos. Se lo habían imaginado dije José, a Moisés vestido como egipcio. Entonces lógicamente cuando lo veían a Moisés no lo aceptaban, lo rechazaban. Y luego, habiendo matado a otro egipcio, pues decían, Moisés no es el libertador que necesitamos. Lo rechazaron. Pero al rechazar a Moisés, le dice Esteban, estaban rechazando a Dios, porque Dios había escogido a este hombre como libertador y como gobernante de Israel. Pon atención, por favor. Cuando Dios va a promocionarte, a ayudarte, a bendecirte, a liberarte, va a pasarte por este proceso. De momento, la persona que Dios escoge en su época no es totalmente aceptado. Un ejemplo, ¿puedes creer que hay gente que no me quiere? Yo no lo puedo creer. O sea, en serio lo pienso, lo medito y digo, ¿pero por qué? Me veo al espejo y digo, pues hasta yo me quiero, ¿por qué no? ¿No te pasa lo mismo? Te ves al espejo y dices, pues ¿por qué no me querrá fulano? O sea, ¿verdad? Pero bueno, sucede eso. Mientras está vivo, aquel que Dios usa en algo, mientras está vivo, es menospreciado. Eso sí, cuando se muera, tan bueno que era, ¿verdad? Qué tremendo siervo de Dios era. No, si yo sabía que Dios estaba con él, pero toda la vida te la pasaste dando leña. Interesante, ¿no? Con Moisés pasó así también. Con Moisés durante 40 años estuvieron murmurando, peleando, oponiéndose. Vamos hacia allá, no podemos. Entremos a la tierra, no podemos entrar. Dios les va a dar agua, no nos ha dado agua. Hay comida, hay pan, no, lo que queremos es carne. Se la pasaron peleando porque Moisés va a gobernarlos, porque es un imperialista. Dijeron que imperiosamente los gobernaba como un emperador. ¿Por qué este hombre? Y se enojaban con él. Increíble. Eso sí, cuando se murió, la frase que usaba era esta: y no se levantó profeta tan grande como Moisés. Y todos decían, hombre, como Moisés, lo tremendo Moisés. Como los funerales. Se murió el borracho y la viuda dice, tan bueno que era. No es cierto, te pegaba, no trabajaba, hacía daño a los niños, era un mal ejemplo, la casa siempre estaba sucia por culpa de él. Pero tú dices, no, era muy bueno, en el fondo era muy bueno. Si nunca han oído eso. Hasta uno como pastor batalla para predicar en esos lugares, ¿verdad? Dicen, pastor, diga algo bonito de mi marido. Si no sabía cómo era, ¿verdad? Pues era tan bueno que no era tan hipócrita como su viuda. Bueno, en fin, no se da. O sea, no sabe uno qué decir ahí. O sea, ¿qué dices? Que le eches porras, no se puede. Pero hay ocasiones en donde se tiene esa mentalidad, porque una vez muerto, es más, y luego el muerto se utiliza como argumento contra los vivos. O sea, Dios levanta a Josué y entonces agarran la figura de Moisés muerto y dicen, no, es que Josué no es como era Moisés. Moisés sí era grande, ese sí era un líder. En vida no le hiciste caso. Lo que está presentando Esteban es que este ha sido el problema del pueblo de Dios en todas las épocas. En el momento que está viviendo no lo distingue. ¿Tienes idea, iglesia, la época que te toca vivir? ¿Cuándo teníamos la libertad que hoy tenemos para predicar el evangelio? Los lugares donde nos reunimos, las cosas que podemos hacer, la Biblia por todas las versiones, en todas las formas. ¿Cuándo habíamos tenido tanta bendición? No es tiempo de decir, oh, qué mal estamos. No, es una gran oportunidad de gloria y de bendición para confesar la gracia de Dios sobre nosotros. No es momento de pelear contra Moisés, no es momento de pelear contra José, es momento de glorificar a Dios por el tiempo que nos ha tocado vivir. Esteban está usando este argumento, le está diciendo, no están reconociendo en ninguna época los tiempos, se están peleando constantemente. Se opusieron, les dice Esteban, a Dios al oponerse a los privilegios que les dio. Le levantó un tabernáculo y Dios habitó ahí. Luego le levantó un templo, el templo de Salomón, y Dios habitó allí. Y ustedes no lo entendieron. Esteban les empieza a dar una revelación que nadie tenía en su tiempo, ni los apóstoles. Esta era la revelación.
Dios ya no habita en el templo de Salomón, en el templo de Jerusalén. Los apóstoles se seguían reuniendo ahí. Es más, Dios tuvo que quitarles el templo porque seguían reuniéndose. Este edificio es para que no esté pegando el sol, no para que Dios habite. Este edificio es para que Dios habite. Aquí mora el Señor, aquí habita el Señor. Pero ellos no lo entendían, ellos no captaban la palabra. Y entonces Dios les habló Esteban les habla de los privilegios, pero Esteban está hablando de que eso eran figuras. Si tú lees ahí en Hebreos 8:5, dice que todas estas cosas eran figuras de las cosas celestiales, eran una maqueta. Entonces imagínate, Moisés edifica un tabernáculo. El tabernáculo es la maqueta. Moisés es el pueblo de Dios donde Dios quiere habitar. Y ellos agarraron la maqueta y despreciaron a Moisés. O sea, se quedaron con la maqueta y despreciaron la realidad. La iglesia es la realidad. La iglesia son las cosas celestiales, donde Dios está morando, está el cielo. Allí en tu espíritu está el lugar santísimo, donde Dios habita. Allí mora el Señor. Ahí están las cosas celestiales que debes procurar y proteger. ¿Cómo habríamos, le está diciendo Esteban, de estar peleando contra Dios por defender la maqueta, al pelear contra la realidad que es la iglesia? Fíjate lo que les dice, les habla de una manera bien confrontadora. En Hechos 7:51 les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Eso de incircuncisos es así como una palabrotota para el judío. A nosotros así como que no sé, para ellos era grave eso, Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? O sea, le está diciendo, no solamente han estado haciendo eso generación a generación, mataron al Hijo de Dios también. No, yo nunca hubiera hecho, decimos. ¿En serio? Tenemos este mandamiento: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Si matas a tu hermano, ¿no estás entonces también atentando contra el cuerpo? Vamos más adelante. Entonces, qué interesante lo que les está diciendo. Esteban está hablándole de cómo todo eso eran solo maquetas y ellos pelearon contra la realidad. Ahí en Mateo 23, para explicarte esto, encontramos donde el Señor dejó el templo. Abre la Biblia en Mateo, por favor, capítulo 23, para ver cómo el Señor dejó lo físico para habitar en los seres humanos. Dice Mateo 23, el versículo 37. Dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más. Fíjate cómo dijo su casa, el templo. Vuestra casa, ya no es mi casa. ¿Recuerdan cuando entró a limpiar el templo? Dijo: mi casa, casa de oración. Ahora dice vuestra casa, o sea, la está dejando. Se cambió, ya no la quiso. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que tú bendices al Hijo, tendrás el templo, la presencia de Dios habitando en tu vida. ¿Estás entendiendo esto, lo que les decía? Pero el problema, Esteban le está diciendo: rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron todos sus privilegios. Cada vez que Dios los visitaba, ustedes lo rechazaban. No han entendido nada, les dice Esteban a los que altercaban con él. El creyente no es diferente a los judíos. Cada época le pasa lo mismo. Normalmente cuando hay un cambio dispensacional, ellos batallaban entre la ley y la gracia y no entendían el cambio. Y en todo cambio de época, en todo cambio de tiempo, siempre tenemos un problema de corazón. Vean lo natural. Si uno sucede, por ejemplo, en los 2 y 3 años, el niño comienza a comer solo, a caminar, a moverse por su cuenta, y entonces empieza a ser un poquito rebelde. Se le podría llamar la primera adolescencia. Entre 2 y 3 años el niño no quiere comer solo y se bate todo, pero él quiere moverse solo. Este cambio de vida de ser un bebé a ser un niño le hace mostrar rebeldía. El secreto de la paternidad está entre 2 a 3 años. Si ahí controla su voluntad, vas a tener su voluntad el resto de su vida. Me lo hubiera dicho antes, pastor. Hay otra forma: ponte a orar. Si ya estás grande, ponte a orar, ¿verdad? Y ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, luego más adelante en la adolescencia, cuando llegan a la etapa de adolescencia, qué maravillosa es la adolescencia, ¿verdad? Que el adolescente es precioso, obediente, sumiso.
El adolescente comienza a retar la autoridad de sus papás. Él pensaba que su papá podía lograrlo todo y de pronto lo ve y dice: no, hombre, mi papá ya está viejo, ya no sabe, no puede. Y él cree que sabe todo. Si tú tienes una duda de lo que sea, o no sé, una pregunta cuántica, pregúntale a un adolescente. Ellos saben todo, no saben nada, pero él cree que sabe todo. ¿No se han fijado que en esa etapa de adolescencia él ya sabe, es que ya estoy grande? Así me dijeron un día, uno de mis hijos me dijo: no te metas en mi vida, me dijo esa frase. Yo dije: ¿yo? Tú te metiste en mi vida, yo estaba feliz con tu mamá. ¿A qué llegaste? O sea, tú te metiste, yo no me metí en tu vida, tú entraste aquí, yo ya vivía aquí, ¿verdad? ¿Cómo que no te metas en mi vida? Pues al revés. Pero bueno, en la adolescencia empieza a presentar un poco de rebeldía, porque es una etapa que él no asimila. Simplemente él quiere crecer. Y cada vez que hay un cambio de tiempo, un cambio dispensacional, un cambio de época, el hombre manifiesta rebeldía. El ser humano empieza a pelear y hace berrinches y se porta más niño todavía con sus enojos y sus pleitos y con sus argumentos, y que él cree que sabe. Es tan manipulable, lo agarra cualquier persona y lo manipula y le controla los pensamientos, pero él cree que tiene ideas originales. Les he dicho de eso, ¿verdad? Me encontré un adolescente una vez vestido con pantalones así guangos. Le dije yo: la ropa interior es interior, por algo se llama interior. Pero traía los pantalones por acá así guangos y luego, entonces yo realmente no estaba yo molesto en nada con él, pero es gracioso ver por qué hace eso. Entonces le pregunté: ¿y por qué te vistes así? Y él me dijo: para ser original. Entonces vi otros 10 igualitos, como dije: no, si es original, si te pones saco y corbata va a ser original, porque todos tus amigos se visten igualitos a ti, parecen sacados de una banda de cantantes, de adolescentes, todos están igualitos. Pero en la adolescencia se muestra eso. Y yo sé, los adolescentes están diciendo: el pastor no sabe, también fui adolescente. Y es más, me dijo un día uno de mis hijos: ¿no me tienes confianza? Y dije: no. O sea, ¿para qué le dices que sí? No es cierto, no le tienes confianza. Tú también fuiste adolescente, pues no le tienes confianza. Y es más, no le tengas confianza. Pues es un adolescente. Una hermana decía: no, yo sí confío en mi hijo, porque mi hijo así, mi hijo así. Gloria a Dios, qué bueno. Su hijo, como adolescente, siente y piensa lo que usted sentía y pensaba cuando era adolescente. Pastor, voy a ver a mi hijo, ahí vengo. Cuando ya, o sea, tienes que entenderlo, es una etapa de transición, y la transición, los seres humanos peleamos, somos rebeldes, batallamos, es un proceso, lo tenemos que vivir. Eso no significa que lo permitamos, pero pasa más adelante. Hay crisis de edad, cada 10 años hay crisis de edad. Las hermanas llegan 25, 26, 27, 28 y van entrando más lentamente 29, 30, 29, 28. Entonces, y no pasan ahí, algo se atora ahí, no pasa el calendario, no va más allá. No sé por qué. La hermana trae ahí, no puede, pero dice que tiene 30, ¿verdad? O sea, no pasa esa etapa. Es en serio eso. Los hombres igual, 40 años, se compran moto y luego se quiere vestir de jovencito y se va a ver exalumnos, es clásico. A los 40 se empiezan las reuniones de exalumnos por crisis de edad. No soy viejo, sigo en la secundaria. No es cierto, ya pasó el tiempo. ¿No se han fijado en eso? Digo, no estoy en contra de que se reúnan, pero seamos honestos. Es un negar la edad, es un negar que seguimos avanzando. Y luego clásico, el varón se mete en un equipo de fútbol, de básquetbol a los 40 a jugar como cuando era joven, de béisbol, ¿verdad? Unos desfiguros que hace. En su mente él visualiza la jugada con la agilidad, con el estilo que tenía de adolescente, y él la ejecuta con todas las ganas que puede. Los hijos lo ven y dicen: ay papá, el ridículo que está haciendo, mira cómo se ve feo, no tiene nada de gracia. O sea, se cae, es un panda rodando, ¿verdad? O sea, ha pasado el tiempo, no podemos negar eso. Así pasó, así sucedió, ni modo. Pero cada etapa de vida resistimos la transformación y peleamos y nos metemos en problemas y discutimos. Todos, el ser humano así es, y batallamos contra eso. Ahora,
Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Cuando la iglesia, creciendo de su etapa infantil, adolescente, juventud, sigue avanzando, cada etapa de vida que va creciendo, una congregación, cada movimiento en el cual se va desarrollando, ¿ustedes creen que no hay riesgos cuando estamos en una congregación cómodos y luego nos salimos a este lugar y meto a la iglesia en una visión de estas características? ¿Ustedes creen que no se la juega uno como pastor pensando en este movimiento? Se van a levantar un montón de cosas y va a haber golpeteo y va a ser difícil porque se van a manifestar los niños de 2, 3 años, los adolescentes, los jóvenes, los padres, los abuelos, la gente en diferentes etapas de vida, que obviamente habrá un sacudir y es normal. Pero tenemos que pasarlo. Esteban le está diciendo todas las etapas que Dios le dio una dispensación, los patriarcas, Moisés, la ley, luego más adelante con el reino, con David, luego y Salomón, luego más adelante cuando vino la gracia. Cada etapa no le entendieron y pelearon y discutieron contra Dios, con la autoridad que Dios tenía allí, y empezaron a negar lo que Dios les estaba dando y no entendieron su privilegio. Iglesia, el privilegio que tenemos hoy es que somos una iglesia maravillosa, creciente, poderosa, conquistando. Y claro que habrá ataques por todos lados, claro que sí, porque es un cambio dispensacional necesario. Pero no peleamos, discutimos, no lo hacemos. Bendecimos a Dios y decimos gracias a Dios. Para esta hora nos has traído al reino, bendito sea Dios. Alguien que lo entienda debe aplaudir a Dios más que eso todavía. Es necesario pasar por ahí. Es necesario vivirlo, es necesario experimentarlo. Y ya cuando pasa, una vez que ha pasado, volteas hacia atrás y dices, ¿cómo la regué? Agarren sus fotografías y vean sus peinados de jóvenes con su afro, ¿verdad? Increíble, o sea, ¿a quién se le ocurrió? O sea, hoy los jóvenes dicen, no, es que está de moda, o sea, que no te tomes fotos. Borra todo eso del Face, verás. Cuando pasen los años y lo vuelvas a ver, lo esconderás de tus hijos. Si no me crees, agarra la fotografía de tus padres. No siempre estuvieron feos, pero antes eran más ridículos. No, es en serio, vean la vida así es. ¿Y acaso está mal eso? No, no está mal, es parte del proceso normal de vida. Como iglesia pasamos por una transición. En 5 o 6 años voltearemos hacia atrás y diremos, qué tremendos infantiles fuimos en la transición que tuvimos. No entendíamos el privilegio que nos fue dado y batallamos tanto para transicionar de una pequeña iglesia a una mega iglesia que se colocara mundialmente. No lo habíamos entendido. Iglesia, entiéndelo de una vez. Hacia allá vamos y estamos muy cerca de tenerlo también. Bendito sea Dios. Así que lo haremos. Se opusieron a Esteban también. Se opusieron a Esteban. En el libro de los Hechos, capítulo 7, el verso 54, dice la palabra: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es la ironía de enojarse contra el mensajero. ¿Yo qué? O sea, ¿a mí qué? O sea, yo nomás soy mensajero. Pero así sucede. En este caso se enojaron con Esteban. Pero el verso 55, ve qué maravilloso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. O sea, ¿qué hace? Lo atacan. ¿Y qué hace Esteban? En lugar de ver al que te ataca, voltea al cielo. No veas lo que te atemoriza, no veas el problema, no veas la enfermedad. Voltea al cielo, mira la gloria de Dios sobre eso. Volteando, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, y dijo, no dijo, me caen mal los fariseos, no soporto a los religiosos, no, habló no el veneno que le trataron de poner y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, bendito sea Dios. Esto es maravilloso, porque no se dejó enganchar con lo que le decían y empezó a declarar lo que él veía del cielo, bendito sea Dios. Así debe ser. Ahora dice enseguida, verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, ve la necedad, se taparon los oídos. Cuando no quieren oír, cuando no quieren saber, cuando no quieren ver, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, se unificaron contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon.
El apedreamiento, la lapidación era la manera como mataban a los blasfemos. Tomaban piedra literal, bueno, la forma era esta: lo agarrabas, lo sacabas de la ciudad, lo aventabas a un lugar, tomaban cada uno piedras y a darle. No tomaban piedritas, ladrillos, blocks, piedras de verdad, y lo mataban a pedradas. Qué muerte tan horrible. Bueno, la Biblia dice que así atacaron a Esteban. Tú dirías, yo nunca haría eso. Bueno, pero en el nuevo pacto, en la época que hoy nos toca vivir, hay otra forma de lapidación o apedreamiento. Cuando tú agarras una piedra viva a un hermano y se la lanzas a otro, entonces vas con uno y dices, no hombre, fulano de tal, así, 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 y agarra al hermanito y téngale al otro. Y lo va por otro y quiere darle 2 pedras. Y fulano así, así, y téngale otra piedra viva. Esos son la forma de lapidación del siglo XXI. Porque somos tan civilizados que no nos damos de pedradas físicas, pero sí nos aventamos piedras vivas, que la Biblia dice que los creyentes somos piedras vivas. Es cierto, vi la ilustración, este hermano Corral, vi la ilustración que le dio a su esposa. Es cierto, vía telefónica. Se pueden lapidar por teléfono. Ya ni se tienen que levantar del sofá donde están viendo la cama. Nomás marcan y le lanzan la pedrada al otro. ¿Supiste de fulano? No, hombre, déjame te cuento. Y lo apedrean a distancia. Era lo mismo que en la Biblia le llamaba a saetear con dardo o con flecha. La Biblia en Proverbios dice que la murmuración es como flechas. Interesante, ¿verdad? Lanzar a distancia. ¿Por qué no se ríen igual? ¿Qué seriecitos se quedaron? En fin, pero bueno, vean lo que hicieron entonces. Dice la palabra que le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mira lo que él hizo: no le entrego mi espíritu, el aliento de vida que recibí, a los que me están dando golpes. Le entrego mi aliento de vida al que me lo dio, al Dios que está sentado en el trono, al que estoy mirándolo en gloria. A Él le doy mi espíritu. No le des nunca tu espíritu a nadie más. Ese hombre que te abandonó en el matrimonio no es digno de que llores por él. Esa persona que te defraudó en el negocio, en el trabajo, no es digno de que te preocupes o tengas amargura por él. No le des tu aliento de vida a nadie. Agarra tu aliento de vida y dáselo al que sopló sobre nosotros, al Dios de gloria que está sentado en el trono. A Él es a quien le dio: Señor, a ti mi espíritu, a Él. Y hacia la tierra solamente no les tomes en cuenta ese pecado. Perdonó hacia la tierra. Alguien debe adorar a Dios mejor. Te he dado una joya que puede transformar tu vida, que puede vivificarte para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y luego esto trajo el fruto de 3 cosas con las cuales voy a concluir. 3 cosas que ganó como fruto Esteban. Número 1, el fruto de vida de Esteban fue el aguijón de Pablo. Piénsalo. Saulo de Tarso era el rabino de la sinagoga donde se peleó con Esteban. Esteban le dio una paliza. Más tarde, años después, Saulo está persiguiendo a la iglesia, se topa camino a Damasco al Señor, o el Señor viene a su encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón era la reacción de los bueyes cuando los pones en el arado y el buey joven no está acostumbrado al yugo y trata de quitárselo. Cuando trata de quitárselo, el que va guiando el yugo trae una lanceta donde con el aguijón le pega al buey. Y entonces el animal empieza a tirar cosas, a tirar patadas para quitarse la lanceta, el aguijón. Pero entre más patalea, más le duele. Entonces Dios le está diciendo a Saulo: Saulo, entre más golpes tiras, entre más persigues a los cristianos, más te lastimas, porque en tu conciencia tú sabes que Esteban tenía razón. La paliza que te dio te demostró con la Biblia que él estaba bien y tú estás mal. Y entre más persigues a los cristianos, más sufres en lo que estás haciendo. Ese es el aguijón que le está diciendo: dura cosa te dar cosas contra el aguijón, no te resistas más. Entonces, lo primero que el fruto que gana Esteban es clavar el aguijón a Saulo. Sin ese aguijón no tendríamos al gran apóstol Pablo. Bendito sea Dios por la obra de Esteban, que nos dio un obrero como fue Saulo de Tarso. Alguien debe adorar a Dios. Es la preparación para la conversión. ¿Qué tropiezos fueron necesarios para tu ministerio, para tu servicio, para tu obra, para tu trabajo, tu familia? Dime qué
¿Qué dolor necesitas para tu bendición? Quizá ese aguijón, ese dolor solamente sea la forma que te llevará a la bendición de tu vida. En la conversión muchos lo saben, tuviste que tener una crisis para ser cristiano. Hoy voy a quitarte el aguijón. Hoy te voy a decir cómo. Llévate tu conocimiento de Cristo sin dolor. Entrégate a Dios sin dolor. No necesitas aguijones. Sé flexible al Señor. Un ejemplo, es como cuando la gente dice, se acercan conmigo a veces y me cuentan estas cosas. Pues yo aprendo mucho de la iglesia. Se acercó una persona conmigo y me decía: pastor, recuerden que cuando aquí les cuento algo me lo dicen en Juárez, y cuando allá les cuento algo lo pasa de aquí de Chihuahua. Entonces dice: pastor, me enfermé y fue a parar al hospital. Todo un mes estuve ahí en cama, pero le pude predicar a todos los de la sala ahí del hospital donde estuve. Gloria a Dios, ya sé por qué el Señor me llevó al hospital, para predicar el evangelio. Gloria a Dios. Dije: hermano, gloria a Dios. Al otra pudiera ir sano para que no lo tengan que enfermar. O sea, ¿por qué te tienen que enfermar para meterte ahí? Pues porque te tienen que poner un aguijón, porque no haces caso por la buena. ¿Cuántas veces el Espíritu estuvo: ve al hospital a orar por fulano? No quisiste oír. Dije: no, este no va. Y el ángel que traía el mensaje de Gabriel: Señor, no me oye, ¿qué hago? Pues enférmalo y mándalo para allá. Predica porque predica. Nada más. Bueno, es una ilustración. A alguno no le gustó, pero hizo falta, ¿verdad? Ahora, el fruto de vida de Esteban, en segundo lugar, fue la persecución de Saulo. En el capítulo 8, los primeros 4 versículos, dice que Saulo levantó una persecución terrible contra la iglesia. Dios les había dicho en Hechos 1:8: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, la ciudad; Judea, la nación; Samaria, ya un poco más allá, los híbridos judíos gentiles; y hasta lo último de la tierra, todo el mundo entero. Pero los israelitas cristianos del primer siglo, los 120, y luego los 3000, luego los 5000, no salieron, se quedaron ahí y dijeron: nada más para nosotros. No queremos ir a ningún lado a predicarle a nadie, nomás nosotros. Cuando se encerraron y no querían predicar más allá, Dios tuvo que moverlos. Y entonces levantó a Saulo como un perro bravo. Dijo: Saulo, métase a la iglesia. Y Saulo persiguió a los cristianos y salieron por todos lados, dice el capítulo 8, y por donde quiera que iban predicando el evangelio y ganando almas. Qué maravillosa iglesia, ¿verdad? Que en lugar de ir llorando contra Saulo, enojados, van predicando el evangelio. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero perdieron sus bienes, algunos su vida, pero seguían predicando, gloria a Dios. Pero lo maravilloso es que Dios tuvo que, o sea, el fruto de Esteban, ¿cuál fue? Esteban: necesito un obrero que disperse a la iglesia. Y Esteban no era ese obrero. ¿A quién mandamos? Tengo un bilioso tremendo. Este es peleonero, olvídate. No, mira, este acaba con toda la liga de la maldad en una sola, ¿verdad? O sea, es increíble este tipo. Es Saulo de Tarso. Tiene 30 años, está en la sinagoga de los libertos. Ve y háblale a él. Él va a ser el instrumento. Y cuando le predica a Saulo y se pelea con Saulo, Saulo se enoja tanto que dispersa a todos los cristianos y anda persiguiendo a todos y provoca que prediquen el evangelio por todos los países. Así que si haces caso, Dios te bendice. Pero si no haces caso a Hechos 1:8, Dios te va a aplicar Hechos 8:1. En 1:8 dice: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. En el 8:1 dice que entonces Saulo, dice así, consentí en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Después veremos sobre ellos. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Cuando salgas de aquí, ahórrate el 8:1. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Habla las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Testifica de Cristo a cuantos encuentres. Él ha sido bueno, bendito sea Dios. Gloria a Dios. En tercer lugar y por último, lo que vemos también es que el fruto de vida de Esteban fue el ministerio de Saulo. Los que lo persiguieron a Esteban, los que lo apedrearon, cometieron un error. La costumbre era que se quitaban la túnica, la bata que tenía, la ropa exterior con la cual les estorbaba para lanzar piedras. Se la quitaban y la ponían a los pies de la persona que autorizaba el asesinato. La autoridad era Saulo. Entonces se quitaron las ropas y lo pusieron a los pies de Saulo.
La costumbre era que cuando terminaran de apedrearlo, como testimonio de muerte, tenían que quitar la ropa del apedreado y ponerla a los pies de la autoridad que permitió esa muerte. Se quitaron las ropas y las pusieron allí. Mataron a Esteban, tomaron el manto de Esteban y se lo pusieron a los pies a Saulo, sin saberlo. La unción de milagros, de poder y de revelación que tenía Esteban había pasado a Saulo de Tarso para hacer prodigios y maravillas. Todo lo que Pablo escribe en sus epístolas sobre la revelación, que todos decimos ninguno como Pablo, ve el mensaje de Esteban. Estaba en la predicación de Esteban ya desde un principio. La unción de uno se multiplicó en el otro. Bendito sea Dios. Esto es parte del fruto que Dios quería realizar. Alguien adore a Dios, alguien glorifique al Señor. No sabes tú lo que Dios hará en el momento menos indicado para extender su gloria. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. La vida del hombre no consiste en su duración, consiste en su donación. ¿Qué es lo que estás dando al Señor? ¿Qué es lo que estás entregando? A veces las experiencias difíciles no son sino solamente el medio usado por Dios para llevarte a tu destino, a cumplir tu propósito. ¿Qué sabes tú si la corona de espinas nada más es para medirte la medida, el espacio que necesitarás para la corona de gloria? Necesitas aprender este principio. A lo mejor entre nosotros, alguno de nosotros es un Esteban que entrará un instante a la obra, al reino de Dios, un momento nada más, no toda una gran vida. Esteban fue nada más un día o unos cuantos. Pero ¿qué sabes tú? Si entre nosotros hay ese alguien que entrará en el momento oportuno para cambiar el destino de la iglesia por todos los tiempos. Ve la palabra, le cambió la fisionomía a la obra de Dios para todos los tiempos, la intervención de este hombre. Si hay un diácono, si hay un hombre entre nosotros, si hay un Esteban, si hay alguien, un ujier, un maestro, alguien que está sirviendo en algo, pero le arde el alma sabiendo que podría ser la persona que Dios está buscando, por favor ora conmigo levantando tus manos al cielo y diciéndole a Dios que tú podrías ser esa persona, que tú puedes ser la persona que Dios usará. Entrégate hoy al Señor sin reservarte nada, sin reservarte nada. Que no te roben el oír sin reservarte nada. Cuando el corazón se afecta, el oído no oye. Atención, escucha a Dios, porque es para ti la invitación. Cuando el corazón se afecta, la palabra se menosprecia. Abre tu oído, abre tu corazón. Dios ha hablado a tu vida. Respóndele a Dios y dile al Señor: aquí estoy, oh Dios. Si estás buscando a alguien, yo soy la